En nuestro mundo se exalta mucho la libertad individual. Parece que no nos gusta que nos pongan leyes y que nos pongan normas, ¿verdad? Nos gusta estar cómodos, estar tranquilos, que me dejen hacer lo que me apetezca. No nos gusta desde pequeños. Y cuando somos adolescentes empezamos a rebelarnos ya contra nuestros padres, que son la representación de las normas, de las leyes y de los límites. Y no nos gusta que lo haga tampoco el Estado, no nos gusta que lo haga la sociedad. Aunque al mismo tiempo, pues con la razón vamos descubriendo que si donde no hay ley hay anarquía, y donde hay anarquía hay conflicto constante, porque cada uno al final tiene su propia ley y hace lo que le da la gana, y nos imponemos unos a otros. Por eso hasta la Iglesia y las congregaciones religiosas y hasta en casa tenemos unas leyes, porque mirad, las leyes tienen una misión. Las leyes tienen la misión de proteger un valor, algo que vale, algo que es importante. Las leyes que son justas tienen la misión de defender, de custodiar, de proteger un valor, ¿no? Y entonces, según el nivel de ese valor, pues las leyes son más fuertes, son más firmes, son más claras. Pero claro, esto ocurre así cuando las leyes que se hacen van conforme a los valores que Dios nos ha revelado y a la ley que Dios nos ha revelado. En la medida en que el ser humano se aleja de Dios y va poniendo sus propios criterios, pues esas leyes pueden ser justas o pueden ser injustas. Y tenemos una paradoja en nuestra sociedad, y es que, hablándonos cada vez en teoría, ¿no?, somos más libres que nunca. Sin embargo, los códigos de leyes cada vez son más gruesos que nunca, más y más y más gruesos. Para dar un paso tienes que escribir una instancia, no sea cosa que hayas pisado un ladrillo que no te tocaba pisar, y entonces tengas un problema, ¿no? Estamos cada vez, es todo más complejo, más entramado, e intentamos hacer leyes para proteger cosas a veces incluso que en tiempo atrás eran obvias, pero cada vez conseguimos protegerlo menos. Desde luego que el valor que todos podríamos reconocer como más fundamental, que es la vida humana, pues vemos que es constantemente amenazado, ¿no? Y si la vida humana no es cuidada y custodiada, defendida y protegida por todos, de ahí en adelante, dime tú, ¿qué se puede mantener? Ya puedes escribir leyes. Y además nos pasa una cosa, y nos pasa también a los cristianos y a nuestra sociedad, que ha crecido durante muchos siglos y durante algunos siglos ordenada por la fe, por el Evangelio y por la ley de Dios. Y es que miramos otras culturas pasadas y miramos otras culturas lejanas a nosotros y nos parecen como muy sugerentes, nos parecen como muy llamativas, ¿no? Pues fíjate lo que hacían los romanos, pues fíjate los griegos, la sabiduría que tenían, ¿no? Y viene el Renacimiento, ¿no? Porque aquellos sí que sabían lo que era la vida y la filosofía y el pensamiento y tal. Y vemos Egipto y nos parece una locura, ¿no? Y las pirámides y lo que construían, y qué listos eran y no sé qué. Y vemos la cultura china, impresionante. Pero no nos damos cuenta de muchas cosas y recovecos que esconde todas estas culturas, y de muchas mentiras, y de dónde estaba la dignidad humana, y de qué había detrás de todas estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la primera lectura de hoy, en el libro del Deuteronomio, Dios se revela a Moisés, y Moisés le dice al pueblo: ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Dice el Salmo que la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Mirad, modas, filosofías, ideologías, teorías para saber qué es el hombre y qué es vivir, hay un montonazo. La fe nos muestra que Dios es quien nos enseña a vivir. ¿Eso significa que no podemos usar la razón? No.
Nuestra fe es verdad que no es racional, no es algo que se demuestre racionalmente, pero nuestra fe es razonable, es algo que no rompe con nuestra razón, no rompe con nuestra inteligencia, sino que lleva nuestra vida, nuestro ser humano, a una plenitud mayor, porque, como expresa el Concilio Vaticano II, solo a la luz del Verbo encarnado, la fiesta que celebramos ayer, solo a la luz de Jesucristo, el hombre descubre realmente, conoce verdaderamente quién es Él, quién es su identidad. Y tú coges la ley del Señor, que se resume en las 2 tablas de los 10 mandamientos y que se resume en los 2 mandamientos cuando le preguntan a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y vivirás. Y dices: oye, vamos a ver si este pueblo de Israel y estos cristianos son tan tontos. Cuando el ser humano vive así, ¿cómo funciona la humanidad? Cuando yo vivo así, ¿cómo funciona mi casa y mi familia? Cuando me relaciono así con Dios y con los demás, ¿cómo está mi entorno, mi sociedad? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo voy por la vida? ¿Cuántos conflictos, dificultades, problemas, enfrentamientos, rupturas familiares, denuncias, juicios, códigos de leyes, guerras nos ahorraríamos y nos hubiéramos ahorrado la humanidad obedeciendo los mandamientos de Dios? Pensadlo bien. A veces el ser humano tiende a complicarse bastante. Tendemos a complicarnos la existencia buscando nuevas modas, nuevas preguntas, nuevas cosas. Y sin embargo, el ser humano que reconoce que la vida le viene de Dios, que tiene un Creador y que este Creador, que es Padre, nos enseña a vivir, vive una vida en plenitud. Dice Jesús: no he venido a abolir la ley, he venido a dar plenitud. Porque mirad, esta tendencia adolescente de no querer tener normas y leyes, como os decía al principio, está contagiada en toda la sociedad, porque vivimos en una sociedad así bastante adolescente en general, ¿no? Y ese contagio social de una falsa libertad, que es libertinaje, ¿no? O un egoísmo, egocentrismo, como quieras, se nos contagia también en la Iglesia. Y a veces interpretamos cosas que Jesucristo no ha dicho. Decimos: no, yo los mandamientos no, yo amo a Dios, no tengo que tener temor de Dios, tengo que amar a Dios. Es que las normas y las leyes de la Iglesia, ¿por qué hay que cumplirlas? Oye, ¿por qué hay que ir a misa los domingos? ¿No? Antes te lo preguntaban los adolescentes, ahora te lo preguntan los de 40 años también, los de 50, ¿no? ¿Y por qué hay que hacer eso? ¿Y por qué eso es pecado? ¿Y por qué eso no? Y pensamos que ser cristiano es algo así como ser hippie. Esa época ha pasado ya. Esa época ha pasado. Cuando acudimos a la palabra de Dios, cuando escuchamos a Jesucristo, cuando profundizamos en nuestra fe, en la oración, en la vida de la Iglesia, nos damos cuenta que todo está bien. Que lo que Dios nos ha enseñado y lo que la Iglesia nos ha transmitido en su santa tradición al interpretar el Evangelio y la Escritura es para el bien del hombre y para el bien de la humanidad entera. Y entendemos que cuando Jesús dice: no he venido a abolir la ley, no está diciendo que la solución del hombre sea: oye, olvídate de los mandamientos, como no puedes cumplirlos, no te preocupes. Que es lo que mucha gente ha interpretado: es que esto es una carga demasiado pesada, es que como no puedo, pues lo dejo estar. ¿Qué significa que Cristo ha venido a dar plenitud a la ley? Espero no estar enrevesando esto demasiado. Significa que no basta cumplir externamente las normas, que nuestra fe no se centra en el cumplimiento externo de unos preceptos, en hacer unos checks, unos tics: esto lo he hecho, esto también, pues soy cristiano. No.
Pero tampoco significa decir, me olvido de todo eso porque yo amo libremente. No, significa que aquello que Dios ha mandado lo vas a poder cumplir, no por tus propias fuerzas, sino porque Dios va a cambiar tu corazón. Esta es la promesa de los profetas. Dice, danos, Señor, un corazón nuevo, derrama. He aquí que vienen días en que yo haré con la casa de Israel una alianza nueva. ¿Y en qué consiste esta alianza? Pondré mi ley en el fondo de sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo, que no necesites que venga nadie de fuera a decirte haz esto, porque acogiendo al Espíritu Santo en tu corazón, amas lo que Dios ha mandado. Al reconocer la bondad y el amor de Dios en tu vida, quieres vivir lo que Dios dice. Y no solo quieres vivirlo, sino que teniendo a Dios dentro de ti, tienes la fuerza para hacerlo. Tienes la fuerza para amar como Él te ha amado. En esto se resumen la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Haz esto y tendrás vida eterna. Haz esto y tendrás plenitud. Pero muy atentos, no se puede separar el amor a Dios del prójimo. No se pueden separar los 3 mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios de los 7 mandamientos que hablan de la relación con los demás. Y ese es el problema de nuestra sociedad, que los mandamientos del 4º al 10º más o menos le parece bien. Últimamente, quitándolo de los actos impuros, que això no és pecat. Y como decía mi profesor de filosofía, lo de los pensamientos también. ¿Cómo va a ser un pensamiento pecado? Decía, ¿no? Eso lo quitamos. El resto, hombre, honrar al padre y a la madre, cumplir las leyes, todo eso, para poder vivir normalmente. No robar, no matar, no decir mentiras. Pues bueno, son cosas de sentido común. El problema es que si tú quitas el amar a Dios sobre todas las cosas, el no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, si tú quitas que la fuente del resto de los mandamientos es esta relación con Dios, ya puedes escribir leyes, ya puedes escribir normas, que el hombre está roto por dentro, que vas a buscar cómo hacer la trampa, que cuando no te miren vas a escaquearte, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón. Y si no hay alguien que sana y que cambia el corazón, ya puedes hacer juicios y ya puedes abrir cárceles. El problema y lo que Dios quiere hacer en nosotros en esta Cuaresma y lo que ha hecho en nuestro bautismo y lo que quiere que vivamos en nuestra Pascua es estrenar un corazón nuevo. Es que dejes que el Señor te salve, que el Señor te sane, que el Señor te enseñe a amar, que Él te instruya, que Él te transforme, que Él te muestre aquello que en tu vida necesita ser purificado y puedas vivir como un hombre, como una mujer completamente nuevo. Esto es lo que Dios quiere hacer y esto es lo que Dios está haciendo y hace si tú le dejas. Pues vamos a pedir al Señor, Señor, que no hagamos componendas, que no vayamos mezclando, que no vayamos pasándonos de listos, que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia sea hacer tu voluntad.